Pero realmente la operación en Venezuela se puede examinar como la operación militar con mayor tecnología en la historia de la humanidad. En la estrategia judicial de Estados Unidos, a ellos no les interesa que una persona cumpla cadena perpetua, sino que esa persona pueda colaborar con la justicia norteamericana para que en una especie de madeja del hilo, para los que volaron chichigua en la infancia, el que no tenía dinero para comprar el hilo se robaba el pañito. Entonces cuando jalaba el pañito por el hilo, se iba a la madeja completa. No le va a dar otra alternativa que no sea la flexibilidad de la negociación. Porque a Nicolás Maduro lo que le espera, según la acusación de la justicia norteamericana, es una cadena perpetua. Y por eso la gente no entiende cómo este hombre lleva la cara, porque el que ve a Maduro tiene dos condiciones. O tiene problemas mentales, o todavía él no sabe dónde está. Porque Nicolás Maduro entró al tribunal deseando feliz Navidad, sí, con un inglés machucado de muelle. Que en esa rutina carcelaria, que empieza a las 6 de la mañana con un conteo, Maduro estará en una cárcel, escuchen bien, que se le va a permitir bañarse 3 veces a la semana. 3 veces. Que no tendrá más de 2 horas con el bombillo apagado, o sea, 22 horas al día con la luz encendida. Es un infierno que él va a vivir. Ustedes verán en la transición de ese socialismo cómo ellos empezarán a cooperar, porque hay una situación real y tangible. Todos en Venezuela saben que ya el brazo norteamericano lo puede alcanzar. Pero Nicolás Maduro no es una fichadura. Nicolás Maduro era un preso de confianza de ese sistema, porque en todo esto, el gran estratega de toda esta desgracia socialista en América Latina fue Fidel Castro. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Janel Ferreras, un joven que es mercadólogo, politólogo, experto en geopolítica, es académico, incluso imparte docencia a militares, es también un conferencista internacional y es un invitado de mucha frecuencia en este programa, especialmente en los temas relacionados a la geopolítica. Buenos días, Janel, felicidades. Buenos días, felicidades a ustedes dos, que Dios le dé un año de mucha prosperidad. Amén, igual a usted. Janel, yo recuerdo que en diciembre yo te tuve en propuesta semanal, o creo que aquí, no recuerdo, y tú vaticinabas que Maduro, sus días estaban contados, que Maduro no llegaba a Navidad. Nadie tenía una idea de lo que iba a ocurrir en Venezuela. Si se descartaba una invasión. Bueno, tú te equivocaste por pocos días, pero parece que fue por un tema de temperatura, por un tema hidrológico, por un tema de la ventana de oportunidad de la intervención. ¿Qué tú opinas de lo que ocurrió en Venezuela y lo que viene ahora? La decisión fue tomada el día 2 de diciembre y la operación iba a suceder antes del 24 de diciembre. Por un tema logístico y estratégico, Venezuela para los días 23, 22 y 24 de diciembre tenía la luz encendida. Date cuenta que la operación en la fase final de Lanza del Sur fue una operación con la luna llena pero sin electricidad. Entonces esta operación prácticamente, cuando nosotros hablamos de Navidad, para los judeocristianos, Navidad es 24 de diciembre, 31 y 6 de enero, o sea, Día de Reyes. Pero realmente la operación en Venezuela se puede examinar como la operación militar con mayor tecnología en la historia de la humanidad. O sea, lo que acaba de pasar aquí, esa extracción, porque muchas personas están hablando de intervención. Tienen que conocer que en Estados Unidos, después del atentado del 9/11, los norteamericanos tienen una ley que le permite al presidente de los Estados Unidos neutralizar objetivos que son llamados como narcoterrorista o de crimen organizado. Y date cuenta que el Distrito Sur de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, está acusando a Nicolás Maduro de 4 cargos y a la esposa de 3. Y uno de esos cargos es precisamente de terrorismo. Entonces, hay un artículo en las Naciones Unidas, que es el artículo 51, que le permite a los estados el derecho de autodefenderse. Estados Unidos formuló una narrativa, creíble o no, es una narrativa que hay que destruir en los tribunales. Y para eso ha colocado
a uno de los jueces que tiene una reputación con mayor nivel, Alvin Hellenstein. Es un juez de 92 años que le tocó procesar a figuras tan importantes, por ejemplo, como los del atentado 9/11. Pero hay una figura fundamental en el caso de Maduro, y es Hugo Carvajal, mejor conocido como alias El Pollo. El Pollo. Alias El Pollo es un ex general de Venezuela que le tocó dirigir el Servicio de Inteligencia Bolivariano, el SEBIN. Él fue hecho preso en España y extraditado a Estados Unidos. Él ya se declaró culpable. En la estrategia judicial de Estados Unidos, a ellos no les interesa que una persona cumpla cadena perpetua, sino que esa persona pueda colaborar con la justicia norteamericana para que en una especie de madeja del hilo, para los que volaron chichigua en la infancia, el que no tenía dinero para comprar el hilo se robaba el pañito. Entonces, cuando jalaba el pañito por el hilo, se iba a la madeja completa. Ya el Pollo Carvajal se declaró culpable y enfrenta una cadena perpetua. ¿Qué va a pasar con el Pollo? Que le van a cantar sentencia en los próximos días. Que si esa delación fidedigna compromete a Nicolás Maduro y Maduro también se declara culpable a partir de hoy, tiene 70 días en una habitación de 2x3 de 6 metros. O sea, que de la noche a la mañana Nicolás Maduro, de ser un presidente en el ejercicio del poder democrático o de fuerza, tenía privilegios que ustedes dos saben lo que tiene un presidente. Claro. Lo primero, que tiene una habitación como un rey, con una cama súper cómoda, con todos los placeres a la puerta de la esquina. A verse en una habitación, en una cárcel federal, no le va a dar otra alternativa que no sea la flexibilidad de la negociación. Porque a Nicolás Maduro lo que le espera, según la acusación de la justicia norteamericana, es una cadena perpetua. Se dicen los rumores, porque hay muchas informaciones, a partir de ahora la guerra no es bélica, es una guerra comunicacional. Y dice la estrategia de Estados Unidos y de la mayoría de los ejércitos del mundo, que lo que se comenta después del hecho es mucho más importante que lo que sucedió. Esto parece una película de ciencia ficción, esto parece incluso un guión, esto parece una entrega controlada. ¿Cómo es posible que esa fuerza letal de Estados Unidos, con todos sus niveles, que tiene en el primer nivel los portaaviones, y aquí en el Caribe estaba el principal portaaviones, no de Estados Unidos, no, del mundo, el Gerald Ford. Pero el segundo nivel son las naves anfibios, encabezada por la Iwo Jima, que fue la embarcación que sirvió para la extracción de Nicolás Maduro y su esposa. Pero los aviones F-35, porque esa operación no solamente fue contra Venezuela, esa operación fue contra China y contra Rusia, porque en las costas de Venezuela estaban desplegadas todos los sistemas de radares de China y toda la defensa aérea de Rusia, y los aviones pasaron prácticamente sin darse cuenta. Janel, un punto. Primero, el general Noriega de Panamá estuvo 17 años preso y habló, pero estuvo 17 años en prisión, creo que murió en prisión, si no me falla la memoria. Por un lado, y por otro lado, el propio Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo recientemente y en innumerables ocasiones que a Maduro le hicieron diferentes propuestas alternativas para no llegar a lo que se llegó el pasado sábado. ¿Tienes algunas ideas de esta propuesta? ¿Cuáles eran? ¿De que eran muy favorables para él? Lo que pasa es que Maduro, y no sabemos si Maduro está contento con la prisión. Es increíble, es esto lo que voy a decir. Maduro era un preso de confianza del sistema cubano y de una cúpula corrupta en Venezuela. Y ahí entonces se va a destapar los archivos de la USAID. Por eso la gente no entiende cómo este hombre lleva la cara, porque el que ve a Maduro tiene dos condiciones. O tiene problemas mentales o todavía él no sabe dónde está. Porque Nicolás Maduro entró al tribunal deseando feliz Navidad, sí, con un inglés machucado de muelle. A Maduro se le presentó la alternativa en primera fase de salir a Turquía. ¿Por qué Turquía? Porque ya en la investigación de la unidad de lavado de activos de Estados Unidos se había presentado una filtración económica importante hacia Turquía. Eso que usted dice en el introito del programa
de los más de 10.000 millones, contradice esa posición cantinflesca de que él era un simple asalariado. Sí. Y que en su cuenta... Solamente eran los ahorros de su salario. Pero por la burla fue que cayó. Por la burla. Entonces, se le presentó esa primera alternativa. La segunda alternativa fue irse a Cuba, a Nicaragua o a Brasil, que son los países que tienen mayor alianza. La nación más efectiva... Pero sin ser procesado. Por los cargos que se le imputan. Se le iba a dar garantías internacionales de no darle una persecución, porque hay que decir lo siguiente: la operación Lanza del Sur tuvo niveles de presión estratégico. La primera embarcación que fue la nave anfibia Iwo Jima. Luego mandan por el canal de Panamá a un crucero llamado Lake Erie, que no lo utilizaron, con 120 misiles balísticos, que tiene un sistema Aegis que le dan una tapa de refresco a 1000 kilómetros. Luego viene un submarino llamado Newport News. Finalmente llega el portaavión. O sea, cada vez que Estados Unidos movilizaba una embarcación, era un nivel de presión. Y la respuesta de Maduro era cantinflesca, era una burla. Perdón, Janel, pero él fue traicionado. Claro, es que no hay forma. Mira, don Ramón, cuando ustedes ven el combate de las drogas, que usted ve en televisión, que atrapan un camión en una mica, que sacan 1 kilo de droga, eso no hay posibilidad de descubrirlo, que no sea a través de una delación, de lo que se llama popularmente en el barrio un chivateo. Claro que lo traicionaron. Decía, alguien se ganó la recompensa de los 15 millones, 50, 25 y 50. Pero además... ¿Alguien se la ganó? Eso tendrá que verse en el futuro inmediato, porque la descodificación de esta operación todavía no la sabemos. Estados Unidos está en la fase secreta todavía. Esta operación no ha terminado. Mientras nosotros estamos aquí en vivo, es posible que los drones MQ-9 sigan volando el espacio aéreo de Venezuela, porque ahora Maduro, reitero, el tema son los 70 días a partir de hoy que él tendrá para presentarse nuevamente ante el juez. Que es en marzo. El 17 de marzo. Entonces, cuando él se vea que en esa rutina carcelaria, que empieza a las 6 de la mañana con un conteo, Maduro estará en una cárcel, escuchen bien, que se le va a permitir bañarse 3 veces a la semana. 3 veces. Que no tendrá más de 2 horas con el bombillo apagado, o sea, 22 horas al día con la luz encendida. Es un infierno que él va a vivir. Cuando él aterrice a esa realidad, que me imagino que todavía está bajo la anestesia que se le colocó en la extracción, porque el rostro de Maduro, el que lo ve piensa que va camino a Hollywood, o que va para un resort de Punta Cana. Él todavía no sabe dónde está. Pero real y efectivamente a él lo infiltraron. Estados Unidos montó en una operación secreta el lugar donde él estaba viviendo. Se supone que alguien lo infiltró. Y la operación hace tiempo, en el sistema de justicia, el juez siempre establece a quién beneficia el crimen. Entonces, ¿quién se juramentó en Venezuela? Independientemente. Hoy, el punto de coincidencia en Venezuela, porque los que planificaron esto son unos genios, era Nicolás Maduro. Pero entre los Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López no hay confianza. Por eso las detonaciones de anoche, que no se sabe si fue un dron enemigo o si fue un ejercicio interno. Yo no creo que Diosdado Cabello, que será el próximo, y para él... ¿Que será el próximo qué? El próximo capturado será Diosdado Cabello. ¿Por qué razón Estados Unidos, y eso lo dijimos aquí en otro espacio, esta operación no puede pasar de A a Z? Es que es imposible. Esto tiene que ser pasando el abecedario completo, porque Venezuela tiene 26 años de un sistema instalado. La principal tragedia del joven cuando se casa es que la mujer con la que se casó cocina igual que su mamá. Es que tú no puedes cambiarle sazón a Venezuela de la noche a la mañana. Y Estados Unidos... Así que la estrategia correcta es no pensar en la oposición, sino una transición con el mismo chavismo. Es que la oposición no puede tomar Venezuela hoy, porque además hay otro detalle. Las elecciones de 2024 parece que quedaron atrás. Dice la Constitución de Venezuela que con la salida del presidente en la línea sucesoral, la vicepresidente
asume. En la ausencia de esta, el presidente de la Cámara de Representantes. Que es el hermano. Que no es por coincidencia, porque se van colocando en la línea. Por eso los Rodríguez, para mí, son los que delataron a Maduro. Porque mira cómo ellos se colocan en la línea sucesoral. Pero ¿qué pasa ahora? Llaman a nuevas elecciones, ese proceso se va a tardar. Y cuando Donald Trump habla de que me robaron mi petróleo, la gente puede entender de que es un saqueo. No es un saqueo. Es que el aparato productivo de Venezuela, que llegó a producir más de 3 millones de barriles de petróleo y que hoy opera en menos de un 27%, es de fabricación norteamericana. No hay ningún país en Sudamérica que se parezca más a Estados Unidos que Venezuela. Es que la zona industrial de Carabobo es la misma zona industrial de Detroit. Es que la mayoría de los jóvenes en Venezuela se formaron en la Chrysler, en la Ford y en la Chevrolet. Es que Venezuela, hasta la llegada de Chávez, fue el principal aliado de Estados Unidos. Por eso tiene F-16, porque a partir de una cooperación militar, Estados Unidos le cedió al único país en Latinoamérica que le cedió los aviones de última generación para la época, fue a Venezuela. Entonces, Estados Unidos tenía una inversión a largo plazo que fue interrumpida por la llegada del Partido Socialista Unido de Venezuela, que su principal error es el mismo error de la izquierda mundial, que llega por la escalera de la democracia, pero una vez se instala la desconoce, la rompe y nadie más puede subir. Por eso Cuba, Fidel, el hermano, y ahora Díaz-Canel, que es el suegro, el nuero. Por eso Nicaragua hace una modificación constitucional de que el hijo de Ortega puede asumir la presidencia por una especie de régimen sucesoral, como si fuera una monarquía. Y por eso Maduro y Chávez durante 26 años. Vamos a una breve pausa, que ahora que la cosa está buena. Volvemos con Janel Ferreras en unos momentos. El licenciado Janel Ferreras, politólogo y mercadólogo, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Estamos hablando, claro, del tema más impactante en el mundo, que fue la captura del presidente Nicolás Maduro de Venezuela de parte de Estados Unidos, de la DEA de los Estados Unidos. Janel, hay muchos temas. Se habla de que el próximo será Rodríguez Zapatero, entre otros, porque mencionó a Petro, mencionó el régimen de Cuba, o Trump ha mencionado, y Rubio, Cuba, Colombia, por mencionar algunos. Pero en el caso de Rodríguez Zapatero, que se vincula a la República Dominicana, y tal vez nosotros ahí vamos a salir bailando con propiedades y operaciones que se hicieron desde aquí. Tú tienes, y ya lo dice la prensa de España, de propiedades del régimen venezolano encabezado por Maduro en la República Dominicana y de operaciones que se hicieron desde aquí. ¿Tú tienes alguna información al respecto? Mira, Estados Unidos tiene una oficina que en sus siglas en inglés, traducida al español, son la oficina de lavado de activos internacional, la oficina que da el rastro sobre la recuperación de ese lavado de activos. En el juicio de fondo de Nicolás Maduro, en la República Dominicana habrán propiedades que son parte del cuerpo del delito. Porque la cantidad, el volumen de dinero que manejó Venezuela durante estas operaciones, no solamente por el supuesto tráfico de drogas, estamos hablando que el cártel de los Soles, en la acusación que da en primera fase el Pollo Carvajal, habla de operaciones de transbordo de combustible. Por eso Cuba caerá como caerá el rabo del Rottweiler por la presión de la goma. Pero en la República Dominicana hay grandes inversiones de plazas públicas, de villas y de otros elementos importantes en la economía nacional que son parte del ilícito. Y no hay problema. Ustedes saben que entre Venezuela y República Dominicana históricamente hay un vínculo directo. Estamos a 1 hora y 37 minutos en un vuelo comercial. Estamos a media mañana en una lancha rápida. Tenemos una historia en conjunto. Amén a las declaraciones correctas del presidente Abinader cuando dice de que no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro después de las elecciones del 24, que ahí rompemos relaciones diplomáticas. Pero recientemente la República Dominicana emitió un decreto que la gente no lo entendió, porque el ex jefe de la policía fue designado cónsul general en Venezuela, si tenemos relaciones interrumpidas, porque aparentemente ya todo el mundo sabía
de que a Venezuela a partir del 2026 se le iban a establecer muchísimas condiciones. Ustedes verán en la transición de ese socialismo cómo ellos empezarán a cooperar, porque hay una situación real y tangible. Todos en Venezuela saben que ya el brazo norteamericano lo puede alcanzar, porque la figura más importante para ellos era el presidente, y lo sacaron prácticamente como una película de Hollywood, sin una sola víctima civil, porque eso es importante decirlo. Esta operación fue tan quirúrgica que no hay un efecto colateral amplio, no hay vidas en plazas públicas. Bueno, los cubanos se están quejando de que 32 cubanos perdieron la vida, pero esos cubanos no estaban jugando en un gamer de PlayStation. Los cubanos estaban allí intercambiando seguridad y represión, porque los cubanos son los responsables de la operación Tuntún, que era la operación que en pleno 2025 le sacaban las uñas a la juventud venezolana por un sistema de represión. Ese cuerpo del ilícito, todo va a ser ahora delatado, porque reitero, los 70 días donde Nicolás Maduro va a conocer el infierno. Nicolás Maduro fue chofer de transporte público. Sí. Nicolás Maduro fue canciller de Venezuela. Nicolás Maduro fue vicepresidente de Venezuela. Y Nicolás Maduro fue presidente de Venezuela. En toda su vida, nunca tuvo un peor momento que ahora. Porque es en una prisión de 2x3. Es de 6 metros cuadrados. Entonces, cuando él vea la realidad de la presentación de esa delación del Pollo Carvajal, que lo va a acusar directamente, pero Estados Unidos tiene 2 testigos más. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El Mayo Zambada y Ovidio, el Chapo, el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio López, Guzmán López, que ambos fueron hechos presos y que al finalizar, porque Estados Unidos tiene la estrategia de que hay presos que son de condena dura y otros que son de delación premiada. ¿Por qué al Chapo Guzmán no se le ha dado la libertad de negociar? Porque es él una ficha dura. Pero Nicolás Maduro no es una ficha dura. Nicolás Maduro era un preso de confianza de ese sistema, porque en todo esto, el gran estratega de toda esta desgracia socialista en América Latina fue Fidel Castro, que tomó los recursos de Venezuela. ¿Para qué? Para expandir la visión de él. Por eso llega, en cierta medida, llega Lula. Por eso el cambio en Honduras. Por eso esa ola de Correa. Por eso en Latinoamérica, en un momento determinado, parecía que América la dirigía el pensamiento de Fidel. Ustedes recuerdan un momento donde la izquierda dominó la mayoría de las tendencias. Pero ¿qué vemos ahora? Que en Guatemala llega un aliado de Trump, independientemente de sus orígenes. Que en El Salvador tenemos a Bukele. Que en Ecuador y en otros estados como Argentina, por ejemplo, tenemos a Milei, que es un aliado de Trump. Y vemos cómo la ruta va corriendo. Por eso en la lista de la geopolítica. Anel, ¿los aliados de Trump serán los que ganarán? ¿Los aliados? De Trump serán los que ganarán las elecciones. Bueno, en esta corriente sí. En esta corriente sí, porque hay una situación real y tangible. El socialismo lo que hace es que empobrece a la gente. Yo no estoy hablando de tendencia ni de derecha ni de izquierda. Yo, por ejemplo, yo creo mucho en el mérito personal del hombre. Si usted estudió, tiene que vivir mejor que una persona que está bailando mueca danza. ¿Los partidos políticos dominicanos debieron hacer alguna declaración con respecto a lo que pasó en Venezuela? No pueden hablar mucho los partidos políticos. Los partidos políticos dominicanos tienen que hacer silencio. ¿Por qué? Porque los partidos políticos dominicanos están muy comprometidos con Venezuela. Lo que pasa es que aquí hay una agenda oculta. ¿Pero cuál? Incluyendo... Todos. Todos. Aquí todos recibieron favores de uno o de otro. Porque de hecho, ¿quién nombró a Miguelón embajador de esa corriente? ¿Quién lo nombró? ¿No fue Leonel Fernández? Sí. Pero él siguió en otros periodos, en el periodo de hasta Danilo. en este gobierno. Entonces, Miguelón es la persona, políticamente hablando, que conecta al Partido Socialista Unido de Venezuela con la República Dominicana. Pero Miguelón es amigo de Leonel, de Danilo y de Luis. Entonces, no estoy diciendo que ellos son parte del sistema de corrupción y de lavado de activos. Pero en la sociedad dominicana, que somos muy dados a recibir dinero, no importa de dónde venga,
Lo más probable, y eso lo va a determinar el tribunal. Digo, hasta un día, tú sabes. Bueno, hasta un día no, porque que la gente aquí cobra por votar. Es que esto es una sociedad que está degradada. Aquí el idioma que se habla el día de la votación es, dame lo mío, ¿cuánto hay para mí? Mamá no hace nada y el CID se está mojando. Es que tenemos una desgracia social. Esto se resuelve con una revolución cultural, porque el problema dominicano, todo el problema dominicano, todo se resuelve el día de las elecciones. Pero nosotros estamos condenados a jodernos porque la gente aquí quiere dinero. Y el modelo dominicano a través de la comunicación 2.0 es que lo importante no es cómo tú vistas, sino qué caro tú vistas, en qué vehículo tú andas, qué apartamento tú tienes. Y hemos dejado de lado entonces la meritocracia, el estudio, los valores, el prestigio, la moral. Patria. ¿O tú te piensas que lo que se metieron en el caso de Senasa, que lamentablemente no fue en otra época, porque hubiese un juicio más abreviado en el Parque Independencia, tú no puedes meterte en un sistema de robarte la salud de un pueblo pobre, porque no fue en Dubái que lo hicieron, no fue en los Emiratos Árabes, no fue en Inglaterra, no fue en Holanda, fue en un país donde diariamente el que visita la emergencia de un hospital sale llorando. Entonces, lo hacen ¿por qué? Porque el afán del dinero y el temor a la escasez hace que el hombre rompa los secretos más íntimos de la pulcritud. Hay un poema de Calderón de la Barca que dice: sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece, y sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Aquí hay gente que piensa que son eternos. Sí. Y la vida es una condena de brevedad, la vida es un sueño. Nosotros estamos aquí hoy, no sabemos qué va a pasar mañana. Usted necesita una cama para dormir. ¿Cómo diablo usted se roba 10 mil millones de pesos? ¿En cuántas vidas lo va a gastar? Eso fue lo que le pasó a Venezuela. Yo le planteé a mis amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el que tengo un vínculo académico: coño, hagan una alternativa, busquen a la Cava, el gobernador de Carabobo, saquen a Maduro de ahí, busquen una alternativa, pero 2 personas, 26 años. Y cuando tú visualizas la democracia dominicana, te das cuenta que aquí tenemos el mismo problema. Aquí los líderes políticos son eternos. Pero yo te digo, Janel, que hasta un día, y tú dices que no, porque eso está intrínsecamente, es decir, el dame lo mío y el resuélveme. Pero un día alguien va a irrumpir y va a hacer algo diferente. Bueno, nosotros estamos a 5 años, mentira, a 4 años, porque ya estamos en el 2026, de cumplirse 100 la llegada de Trujillo. Trujillo es una figura poco estudiada en la República Dominicana. Trujillo es un vengador social. Que los primeros años de Trujillo fue un presidente democrático, para que estemos claros. Para la batalla del 37 en la frontera, Trujillo era presidente democrático, porque era permitido la reelección. Pero Trujillo no pensó nunca en ser presidente dominicano. Trujillo lo llevaron un grupo de partidos. Y nosotros tenemos un problema, que cada 100 años tenemos una desgracia como la de ahora con Haití. Y cada 100 años una solución. 1822, 44. 1924, 37. Yo no sé cuándo, cómo y dónde eso que usted plantea va a suceder. Yo sé que va a suceder. Va a suceder. Pero va a suceder por una revolución cultural. Bueno. Porque cuando la mayoría se corrompe, la minoría tiene que armar, y nosotros tenemos un tema. ¿Cuál es el tema? Mira, nosotros tenemos arriba, no toda, pero una cúpula empresarial que no reconoce a Duarte. Tenemos grandes aportes. Todas nuestras riquezas obedecen a un sistema de producción que hay que respetarlo, de empresarios prósperos y serios. Pero hay una minoría empresarial que es muy perversa. Pero tenemos entonces abajo una sociedad en el barrio que sale todos los días a hacer la llamada diligencia, a atracar. Coño, estamos como la arepa. Un grupo de arriba que no piensa y roba sin necesidad, y un pobre abajo que atraca sin piedad. ¿Dónde está la gente decente de esta sociedad? ¿Dónde estamos nosotros, que no obedecemos ni a un grupo ni a otro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver el Congreso Nacional? Que no sea un congreso de riferos, de diabluras. ¿Cuándo vamos a empezar a leer a Duarte, a Mella, a Prudencia Lluveres, a María Trinidad Sánchez? Pero nosotros tenemos una narrativa que es asqueante,
la mujer dominicana no conoce quién es Concepción Bona, pero sí sabe quién es Mami Kim, Mami Jordan, la más viral, la más demente, la sicaria, la más dol. Esas son las figuras importantes en la narración. Y no es posible que nosotros construyamos una sociedad hacia el futuro, donde estamos hablando de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la nanotecnología, cuando aquí todos los días nos degradamos más en el idioma. Es que cuando tú vas a un colegio, te encuentras con un niño con un supuesto vape. Es que nos hemos desconfigurado y nosotros no somos eso. La sociedad dominicana no es eso. Hanel, muchísimas gracias. Como siempre, brillante. Gracias, Anel.